Nación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Y bueno, sigue el goteo de las filtraciones de Catrillanca. Ahora este último... Claro, ahora este último le pega directamente al subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, y en un punto que en realidad me imagino yo que para la Fiscalía es particularmente importante, que es constatar lo que yo he llamado la línea de tiempo de cuándo se supieron determinadas cosas para poder establecer cuándo se declararon públicamente determinadas cosas respecto de lo que se conocía, que es un poco lo que la última filtración de ayer relata. Da la sensación de que, tomando en cuenta aquello, el subsecretario del Interior, porque el general encargado del sector le avisa, sabía que no había habido enfrentamiento y sabía que no estaba armado Catrillanca, a pesar de que minutos después dijeran otra cosa. Claro, y no ha alegado interferencia telefónica hasta el minuto, ¿no? No, hasta ahora no ha habido interferencia telefónica. Qué buena esa salida de Chadwick. La mejor publicidad que le ha dado un medio que se llama Interferencia y que acaba de nacer. Claro, también. O sea, por cierto, es casi un regalo, digamos. Bueno, va a haber una necesaria correlación minuciosa de los hechos en el informe que haga la Fiscalía cuando presente cargo. Eso va a tener mucho peso político, siento yo. El argumento del gobierno, por cierto, va a ser que esa es la verdad de la Fiscalía y que esto tiene que ir a un juicio. Porque finalmente dentro del proceso judicial la Fiscalía solo presenta cargos. ¿No? Entonces no es la que decide finalmente la culpabilidad o inocencia, pero como es un órgano del Estado y es el órgano persecutor, el responsable de sí va a tener mayor peso, porque lo vamos a ver por escrito. Además, hasta el minuto tenemos un salpique inconexo de datos, y las reconstrucciones son periodísticas y son de trascendido y de versión. Entonces, en ese momento ya va a haber, en ese informe, ahí va a haber un hecho político mayor, si es que todo esto se llega a corroborar en ese informe de Fiscalía, ¿no? Sí. Cómo ocurrieron los hechos. Sí, exactamente. Por eso yo hablo mucho de esta línea de tiempo que los fiscales tienen que hacer para que se sepa qué fue primero, qué fue después, cuáles fueron las relaciones de conversaciones, la información cómo fluyó. Ahora, es notable porque ha sido todo muy desperdigado. Es notable que la Fiscalía es consciente de que finalmente ellos persiguen delitos. Sí, pues. Y las autoridades políticas en ningún caso cometieron delitos. Entonces va a tener una mayor importancia política que la efectivamente penal, que es la de la responsabilidad efectiva, ¿no? A menos que se lleguen a alcanzar algunas responsabilidades de mando, yo creo, de mando de la zona, quizá algún general, pero hasta ahí llega. La obstrucción de la justicia, claro. Digamos que yo creo que... Claro, con la otra arista, que es la obstrucción de la justicia. De la justicia. Claro, que esa está, por lo menos, bastante avanzada por parte de los fiscales, porque hay ya clarísimas revelaciones y que también han sido filtradas de interferencia en el relato que los carabineros tenían que darle a los fiscales por parte de uno de los abogados, Cristian Espinosa, y que ese abogado, según lo que declararon dos ya carabineros, estaba en contacto con los superiores de justamente la institución, que lo que dicen ellos, les instruyó el abogado directamente mentirle a los fiscales. Y eso es una de las cosas probablemente más graves que hay en un proceso judicial. Sí, y vamos a ver quiénes respaldaron esa orden de mentira. Esto ya ha pasado antes. O sea, me recuerdo muchas veces, no solo en Carabineros, recuerdo cuando hacíamos La Nación Domingo, publicamos la historia de Colmillo Blanco, uno de los ex agentes del Comando Conjunto oficial de la Fuerza Aérea,
que nos reveló en ese minuto, año 2002, que la institución, Fuerza Aérea, los generales y el comandante en jefe instruyeron a los oficiales a través de abogados que pagaba la institución de que mintieran a la mesa de diálogo respecto de las acciones del comando conjunto. Entonces hay una historia larga en las Fuerzas Armadas en Chile de voluntad de torcer la verdad respecto de las cosas, porque en el trabajo militar de defensa de la inteligencia militar engañar es un arma. Se aprende que el engaño es parte de la guerra. Sí, ahora eso llevado al ámbito de Carabineros te hace que, claro, es un despropósito que ahora ahí se conciba como cuerpo militar carabinero. Sí, ahí hay un matiz, hay un matiz que no creo yo que no es menor. Engañar es un arma, ¿cierto? Pero técnicamente, llamémoslo así, el engaño debiera afectar al enemigo, al adversario. No debiera ser un engaño que se haga, por ejemplo, a los superiores. No se debiera mentirle al superior, porque eso es un delito. Cuando tú mientes a un superior en las Fuerzas Armadas, no estás cometiendo una falta, no estás cometiendo una cosa impropia, estás cometiendo un delito interno, un delito militar. Y aquí resta por ver qué tanto Hermes Soto sabía de lo que le dijeron de abajo. Y sobre todo, si es que el ministro del Interior, en ese entonces, vicepresidente de la República, porque el presidente Piñera estaba fuera del país, exige que le den información fidedigna y le dan información falsa, esa arma no está siendo utilizada contra un adversario, está siendo utilizada contra su superior. Bueno, y vamos a ver también y poner atención a las versiones del ministro y el subsecretario, por supuesto, que ojalá sean coincidentes. Van a ser coincidentes, creo yo. Digo, ojalá, po. No sabemos qué pugna interna puede haber ahí, po. Si sabemos que Uvilla recibió la información y lo admite, ¿qué va a decir Chadwick, que efectivamente la recibió de Uvilla o no? Son preguntas, planteo preguntas. Son de diferentes partidos, trabajan muy coordinadamente. Yo creo que... He sabido que el fuerte, yo lo he comentado acá, el fuerte, uno de los fuertes de Uvilla, que son varios, es que ser un hombre de los carabineros. ¿Ah? Históricamente es un nombre con redes en los carabineros, como otros políticos de todos los signos, pertenece al mundo de carabineros, o se siente así, la institución lo siente cercano a, no sé qué habrá pasado en este tiempo, pero por lo menos históricamente ha sido así. Hasta donde sabemos, Chadwick no es un nombre vinculado a, más allá de que como ministro tenga una X relación con la institución o con ciertos oficiales de la institución, son otras las redes, o por lo menos no he sabido que históricamente sea un hombre con redes en Carabineros como si la ha tenido Uvilla, la ha cultivado, la ha trabajado. Sí. Yo te digo que yo creo que van a dar una versión muy, muy similar, salvo que pase lo que a veces puede ocurrir. No sé si en este caso se puede dar, que se constituya un delito, ponte, de obstrucción de la justicia o alguna cosa mayor, que pueda terminar con alguno en pena de cárcel y no se quiera ir solo. Claro, pero y diga que no fue responsabilidad. Como por ejemplo lo que está pasando con los carabineros que están detenidos en prisión preventiva. La razón por la que sacan ese video es porque se dan cuenta que ellos están pagando solos en un pato que eres colectivo. La pregunta es si llevamos eso mismo a la moneda, porque a uno le pagan por hacer preguntas. Y si el fusible para salvar a Chadwick y Uvilla en algún minuto y llega hasta ahí, ¿es un fusible utilizable o no? ¿O es un paquete? No se va ni Uvilla ni Chadwick. Esa es una decisión política. Sí, es una decisión política. Derecha, es chica, es de ángulo cerrado, pero puede darse. Sí, pero... O sea, por eso que estaba viendo yo, a mí lo que más me llamó la declaración de la pregunta que me hizo la filtración de la declaración de Uvilla, esa información, era esa. Sí, como te digo, yo creo que va a ser extraordinariamente potente el que se coloque en una línea de tiempo lo que pasó antes y lo que pasó después. ¿Quién informó? ¿Quién habló? Si cuando habló ya tenía la información o no tenía la información. Si cuando habló
podía decir que estaba repitiendo la versión de Carabineros porque no tenía otra información interna alguna que la desmintiera, o si ya sabía información interna que le había provisto el subsecretario del Interior o algún general de Carabineros antes de decir lo que se dijo. Y por lo tanto, y lo mismo ocurre para la vocera del gobierno, que también entra en la línea de tiempo sobre quién le informa a ella, sí, cuando dice cierto, que hubo enfrentamientos que duraron 4 horas, en fin. En esta batalla la vocera es un perro chico. No, pero da lo mismo. No, da lo mismo. No, pero a lo que me refiero es que está metida en la línea de comunicación interna de la moneda cuando solamente habían 2 ministerios pero lo bueno para Cecilia Pérez es que el asunto ha escalado a Chadwick, entonces ya si vas por lo más grande no vas por lo más chico. No es un todo, la oposición no ha tenido la fuerza para sacar a Chadwick, ha hecho un gallito, ha movido el bote, el agua se mueve en el bote, aparentemente esta primera parte de la tormenta pasó, lleva 1 semana y media pasando, sabemos que la tormenta va a venir de nuevo en algún momento, por lo menos cuando esté este informe de fiscalía, pero para beneficio de Cecilia Pérez, independiente de lo que digan los informes y las cosas, el ojo está puesto en lo más, cuando está puesto en lo más no está en lo menos. La opinión pública, la oposición, sí, los que generan clima de opinión. Lo que aparentemente está quedando bastante claro es que la única... Es como cuando sacaron, cuando Piñera tuvo que sacar a Mauricio Rojas porque se fueron las redes, el Dixit Raúl Zurita, ¿no? Encima de Mauricio Rojas y salían mencionados Rojas y Ampuero. Ya, pero ya caído Rojas ya no había más energía para sacar a Ampuero, sí, que también estaba, pero ya no daba ya. Y la frase no la dijo Ampuero, la dijo Rojas. Pero, claro, tenés que tener un sable láser. No, pero aquí lo que sí parece que está quedando meridianamente claro que la única persona, la única autoridad en todo este entuerto, en este crimen, digamos, la única persona que le creyó fielmente a Carabineros y dijo directamente lo que le habían dicho a él de Carabineros directamente fue el intendente. Claro, y replicó de inmediato. Y yo creo que se va a comprobar de que Luis Mayol todas sus versiones las da directamente información que le provee Carabineros y que él confía, y por lo tanto se amplía con total y absoluta seguridad, siendo que se comprueba que la información es falsa. O sea, que al intendente el Carabinero le mintió, creo que ya está fuera de todo. No, Mayol un pichón. Y actuó con candidez también. O sea, no lo veo a Mayol metido, por lo menos en estas conversaciones internas entre Carabineros y Ministerio del Interior y dígase, no, porque la salida de él es muy rápida, muy anterior. Es un hombre de campo, no un hombre de dudas. No tiene ese perfil principesco de... No es tan hombre de campo. Yo lo conozco bastante, lo he dicho varias veces. Fuimos compañeros en la selección chilena de rugby. ¿Cómo suena en el rugby? ¿Cómo suena en el rugby? No, pero... Para adelante, pero oye, eso cuando tú estás jugando con un equipo con el que puedes ir adelante. Si tenés que jugar contra Sudáfrica, de repente lo único que tenés que hacer es contenernos. Pero es la voluntad, es la energía interior. Sí, no, pero a lo que voy es que él es un abogado con formación totalmente abogado, ¿no? Es agricultor sin duda, ¿no? Pero es mucho más abogado y es un representante político que fue ministro ya en algún momento dado, por lo tanto no se le puede imputar, no se le puede imputar ingenuidad en esta cosa, a pesar de que yo creo que él puede haber sido una persona totalmente engañada, digamos. Yo lo conozco y por lo tanto puedo tener un sesgo del conocimiento que tengo de Luis Mayol anterior, en el sentido de que yo creo que no me parece que la haya creado o inventado per se. La duda, la sospecha pertenece a otro ámbito, a eso me refiero, no es más palaciego, sí. No es un hombre palacio, no es un hacedor mayor, no. Pero por lo menos en toda esta intríngulis de versiones, da la sensación de que Mayol, el intendente, digamos, dice lo que le dicen los Carabineros, que está por verse quién dice qué y cuál es la fuente de las palabras del vicepresidente de la República en ese entonces, Andrés Chadwick, y
y por lo tanto está esta tensión política respecto de cuál va a ser la cronología que establezcan los fiscales. Ahora Piñera se va de vacaciones este viernes, adelantó sus vacaciones. Iba a ir a la Araucanía y no va. ¿Va a tener que volver Piñera de sus vacaciones? Febrero ha sido desde un tiempo a esta parte bien noticioso. Bien noticioso. Cabal sí, marcó Entre volver y no volver, mejor volver. Ya sabemos después de Cabal. O sea, una gran lección. Sí, que yo recuerdo particularmente de Piñera porque me tocó estar en el diario en ese minuto. Todo el gallito en torno a la salida de Jacqueline Van Rieselberghe como intendente de la 8ª región, primer gobierno de Piñera, fue en febrero. Y fue muy, muy movido. Sí, me acuerdo. Pero nada como Cabal, creo yo. No, por supuesto, no. En términos de un febrero lacónico, típico, todos esperando el Festival de Viña, digamos, y que de repente estalla. No sé si que ya había pasado el Festival de Viña, pero estalla el caso Cabal en la forma que estalló, que como tú muy bien dices, me imagino que nadie más va a decir o se va a quedar en el lugar donde está si es que queda una crema como esa. La expectación que había cuando volvió la presidenta terminando sus vacaciones, además se dio el lujo de terminarse las vacaciones, ¿no? Y la jefa de prensa le dice a los periodistas, me contó la Marcela, ¿no? Solo 3 preguntas, pero por favor háganla con mucho respeto. Sí. Sí. No. Y ojo, que a partir de ahí, que es una cosa que ha pasado a partir de ahí varias veces, que tú necesitas un detonante que gatilla, pero una cascada de eventos en cadena, como fue en el caso Cabal, como está haciendo en el caso Catrillanca. Tú puedes salir a otro tipo de problemas, tú puedes salir a, qué sé yo, la situación de la jibia, tú puedes salir a admisión justa, ya, vas, pero tienes una estructura vertebral de la que no te has podido sacudir, aunque tú hayas tratado de hacer algo al respecto, aunque, como lo dijo muy bien la segunda, Marcela Cubillos haya sacado a Catrillanca del menú noticioso durante un rato, ya volvió. Por ahora. Y ya volvió de nuevo. Sí, también fue en febrero, me acuerdo, la revuelta en Aysén. ¿Sí? ¿Te acuerdas tú? Sí. También partió en febrero. Bueno, y de ahí siguió, no. Porque allá tienen que partir esas cosas en febrero, porque claro. Si parten en julio están todos congelados. No, claro, no es viable. No es viable. No es viable. Afortunadamente tú y yo vamos a verlo por televisión. Todo lo que pasa en febrero. Oye, bueno, viste, se tomó la decisión ya por parte del Frente Amplio de no ir a votar por las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados. No respetar el acuerdo administrativo que tenían suscrito para gobernabilidad de la Cámara. De las cámaras. Las cámaras. Y de las comisiones. Sí, pone el asunto patas de cabeza, parece de buena primera, claro, una niñería si tú ves el titular y las primeras reacciones, pero claro que tiene que ver lo administrativo con lo político, mejor mantener cuotas de poder y de ahí vemos cómo nos arreglamos. Sin embargo, yo le pondría al ver un par de pelitos a esa sopa en el siguiente sentido, en que es cierto que instala la pregunta sobre el Frente Amplio desde el sentido común político, que es el que tienen el columnismo, el leninismo y la política tradicional respecto de da lo mismo el contenido, lo importante es cuántos cargos tiene cada uno y desde ahí conversamos, si nos ponemos de acuerdo bien y si no, chao. La mantención del cargo, ese es un marco de aproximación al fenómeno, pero hay otro. El Frente Amplio con esto también revela una debilidad estructural de la DC. La DC está súper dividida, porque la mayoría de la bancada de diputados vota como oposición los proyectos del gobierno, pero hay un pequeño grupo, más un par de diputados en la Cámara, más un par de diputados radicales, sí, en la oposición, en el Senado es otro cuento, es otro escenario, y lo que ya te habla de la pregunta de ¿es un partido la DC o es una carcasa para llevar candidatos electorales como el PPD? Es decir, hay una línea matriz de poder, de sentido, de estrategia o no, y la respuesta claramente no. Entonces por eso deja la pelota en la cancha de la DC y de Chahín, porque ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo interesante, mira,
este pequeño grupo de 4 o 5 diputados de C que está proclive a votar con el oficialismo, muy probablemente no solo por razones ideológicas, sino muy probablemente por buenas relaciones con las Express, que implican un trato que es muy importante para los parlamentarios del gobierno en los proyectos de mejoramientos regionales, ¿no? A través de la Subdere. La Subdere es una cuestión política, entonces se les paga a todos los parlamentarios con inversión en sus zonas, ¿no? Y con buen trato por parte de la autoridad de la zona, y va a cortar cinta en el puente, en la entrega de agua potable. Entonces es distinto tener buenas o malas relaciones con el gobierno, eso es parte del poder de un gobierno. Pero pasa lo siguiente, viene la negociación, y este año va a ser clave para eso, para la municipal. Entonces, la ADC es un partido pequeño. ¿Cuál va a ser el camino electoral de la ADC? ¿Pactar con la oposición o el camino propio a todo evento? El camino propio a todo evento amenaza con disminuirte aún más, porque ya estás debilitado políticamente en términos de que no tienes una identidad clara, no hay un líder que ordene, no hay un Longueira en la ADC que dice ya, aquí, pero aquí todos votan así. No, Chair no es Longueira, ¿no? Entonces, Chair lo que está haciendo es arbitrar un conjunto de personajes muy disímiles. Entonces deja un poco la pelota ahí, porque necesariamente para seguir siendo alguien, ya la DC viene muy disminuida electoralmente. Entonces, para no seguir disminuyendo, se queda reducida a una ventanilla administrativa, para no ser el partido radical, justamente, en el que puede ocurrir eso, necesita ir en el tren de un gran acuerdo opositor desde el punto de vista electoral. Eso es un factor que va a tender a aglutinar a todos, ¿no? Ordenarse en torno a eso. Entonces va a haber un factor político también en ese ordenamiento. Entonces el Frente Amplio adelanta esa conversación. Ordenemos como oposición para votar, y si tenemos orden como oposición para votar, desde ahí podemos también llegar a un acuerdo de algún tipo para lo que viene, que ya es el ciclo. Yo creo que estamos en el ciclo electoral, municipales y gobernadores, y después diputados y presidentes. Yo creo que están las cosas como para que nazca un partido que se llame Partido Nostálgico. Con bandera lila, así como tu polera y tus lentes, está muy combinado. Claro, exactamente, con bandera lila o bandera amarilla. Extraordinario. Más amarilla. Cuando grande yo quiero ser Paul, claro, más amarillo que como diría el Roque Balbuena y Fernando La Salvia. ¿No era Roque? No. Esa ostentación de masculinidad yo la rechazo. Pero creo que un partido nostálgico sería, pero ideal. Se puede llamar así, partido de la nostalgia, donde tengas un grupo bastante interesante de PPD, un grupo bastante interesante de socialistas, van a haber radicales, por cierto, y va a haber un grupo bastante importante del Partido Demócrata Cristiano, que puedan hacer frentes comunes respecto de la idea que se tiene hoy de cómo era la concertación ayer. Y eso eventualmente puede aunar. Todavía quedan algunas figuras que presidido por José Miguel Insulza representan esa mirada. Y fíjate tú, porque, digámoslo de otra manera, ¿qué otra cosa une a partidos de la oposición hoy día? Tú dices como los comunistas rusos, ¿no? Que después de caído el muro, se transformaron en fuerza por la nostalgia y reivindican la figura de Stalin. Claro. O como los actuales gobernantes que se reunieron primero para pasar como 25 pueblos y clamar por el retorno de la gran Rusia zarista. Lo que pasa es que el relato de la gran Rusia, esa nostalgia, eso es muy masivo en Rusia. Sí, por eso te digo. No sé si será tan masivo, si tendrá tanta... O sea, por lo menos a Lagos no le fue como para que uno diga que hay una energía, masividad, pero y va convengamos, a volver a hacer las cosas así. Pero convengamos de que Lagos fue, llamémoslo así, fue defenestrado no por el voto popular, sino que por el voto de las cúpulas políticas, particularmente de su partido. Pero producto de que no prendió. Pero Lagos tiene todo el derecho a señalar, Ricardo Lagos tiene todo el derecho a señalar de que ese contrafactual de cómo lo hubiese ido, si que él hubiese sido el candidato en vez de, qué sé yo, Carolina Goich o Alejandro Guillé,
no vas a tener... O sea, te firmo donde quieras que pasa Beatriz Sánchez segunda vuelta, pero así con ventaja. Sí, pero todos podemos generar un escenario alternativo que no se va a producir y que no se produjo, por lo tanto, uno podría decir miles de cosas. Pero lo cierto es que ahí no lo votó la guerrilla que quería verlo en la papeleta para poder llevarlo a la opinión de los ciudadanos. Ahí lo votó un grupo de elite. Goiche levantó la bandera de la concertación, la llevó hasta el final y salió detrás de Kast. Sí, así 7% sacó. Así es. Y ese error de la democracia cristiana, que fue advertido por varios demócratas cristianos en su momento, y que es el germen de la división que hay dentro de ese partido todavía. Y eso no está saldado, y eso es lo interesante, lo que ha revelado este punto que pone el Frente Amplio, no solamente una mirada del Frente Amplio, sino que también, a mi juicio, reitero, deja la pelota en la cancha de la ADC y de Chaín, que parece un componedor, un arbitrador más que un líder, hasta el minuto. No es alguien con un peso indiscutible. De hecho, el Senado funciona, la democracia cristiana del Senado funciona como oposición, funciona con autonomía de la directiva. No, es decir, si tú ves coherencia en la entre de Senado, Cámara de Diputados, es una bolsa de gato, como ha sido históricamente, pero había un eje ordenador, el primero el partido eje del gobierno, el más importante, vivían de su mística, de su historia, ¿no? Siempre han sido un poco el club de la pelea, la de esa es su gracia, pero siguen siendo el club de la pelea, pero ya chiquitito. O sea, ahora necesitan ordenarse, y ese es el desafío. Yo creo que no va a salir un líder en la ADC. O sea, no pudieron ordenar a Frey en un asunto tan esencial, tan profundamente demócrata cristiano como la muerte de Eduardo Frey. Y la salida del subsecretario de Castillo. No pudieron ordenar a la expresión. No. Eso, dicho no hay engrudo, compadre. No hay nada que esté pegando en la S. No hay elementos aglutinadores. De hecho, ¿cuándo es la lectura del fallo? Luego, ¿no? Se dice que ahora luego, claro, el viernes quizás. Esa es otra cosa que va a pegar fuerte. Y yo me imagino que el gobierno ya debe estar preparado para eso. Sí, por supuesto. Me imagino. Estoy hablando a la sentencia que va a leer. Va a ser muy bueno para el gobierno. Puede ser. Muy bueno para Piñera, además que está asociado históricamente a la familia Frey. Pero para eso tiene que hacer algo. Ahora se fue a vacaciones, en todo porque caso no eventualmente, se volverá para yo no sé lo que dice la sentencia del juez, pero si es que ahí se generan caminos para, en términos más directos, con el subsecretario de redes asistenciales o subsecretario de salud, bueno, va a tener que salir nomás. Sí, pero es un peor por el subsecretario. Sí, lo que tú quieras. Pero Piñera no quiso mostrarse débil, sacarlo inmediatamente después de Roja y le resultó, pero ya sabes, pero ya es hombre muerto caminando hace rato. Puede ser, vamos a verlo. Ya. Primera pausa. Hora clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 7 de la tarde, de lunes a viernes, Pensar es clave. Traemos a los más diversos protagonistas de la cultura. Hoy día vamos a conversar con una persona a quien yo admiro muchísimo, don Tomás Mulián. Y ahí conocí a un cura. El cura me dijo, ¿por qué no se va a estudiar sociología? Me dijo. Y el mismo cura me consiguió una beca para irme a Bélgica y partí. O sea, se lo debo todo a la iglesia, podría decir. ¡Qué extraordinario! Pese a haber perdido la fe. Federico Sánchez conversa con ellos para que nos expliquen el porqué del mundo en que vivimos. Estamos de vuelta, nos pillaron conversando con Gabriel León. Él es científico. Los animales salvajes en masa son 1/10 de los animales que criamos. Vacas, pollos y cerdos principalmente. No. O sea, el mundo está lleno de animales que nosotros criamos para comer. Y las vacas particularmente producen una cantidad de metano gigante, que es un gas que tiene efecto invernadero. Eso quiere decir que es un gas que se acumula en la atmósfera y evita que el calor que se acumula en la Tierra disipe hacia afuera. Y por lo tanto esos gases contribuyen lentamente a que aumente la temperatura del planeta. Pensar es clave. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. 92.9. Somos cultura. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto.
Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hola mi querido Chile, soy Julio Iglesias y el día 23 de marzo vuelvo a cantar en Santiago. Son muchas emociones juntos durante todos estos años. Espero veros allí. Un abrazo muy fuerte y muchísimo cariño de Julio Iglesias. Ya lo sabes, Julio Iglesias, 50 años de música y emociones. 23 de marzo, Movistar Arena. Entradas.ticket. Otro más de Free Time. Colabora Radio La Clave. Estábamos comentando con Mirko sobre el chascarro, que fue un buen chascarro. Yo lo encuentro que la imagen del día de ayer. La imagen del día de ayer, cuando el presidente en la inauguración de la línea 3 anuncia que viene la línea 10 y Louis de Grange, el presidente del metro que estaba al lado, pero cierra los ojos, ponen una cara como, no, presidente, le dije que no lo dijera, porque esa línea no existe. O quizá pensó, más pega. Más pega. Pero ayer se inauguró esta obra, la línea 3, que abarcó 3 gobiernos, creo, o por lo menos el plazo de 3 gobiernos. Y que es increíble lo que te puede hacer el metro como destapador de... Eje articulador de la ciudad. Un eje nos dimos cuenta articulador tarde, si esto hubiera empezado en los 90. Un plan maestro para expandir el metro con fuerza y todo. Muchos de los problemas que hoy día el mayor factor de mala calidad de vida son los tiempos de desplazamiento en Santiago. Sí, es una ciudad muy, muy extendida. Y es muy golpeador respecto de nivel de ingreso. Mientras menor nivel de ingreso, mayor tiempo de desplazo por las condiciones de segregación en las que se organiza la ciudad. Exacto. Ese es lo que te iba a decir. Entonces, cuando tú quieres estar lejos de las personas que no te gustan o que les tienes miedo, las ciudades tienden a ser muy grandes y los tiempos de desplazamiento de esas personas, que son las que trabajan para las otras, es largas horas. El metro es una obra muy política, le da mucho rédito al presidente de turno en el corte de cinta, porque transmite con absoluta eficacia la sensación de progreso y de mejora. Cuando un día para otro te cambia la calidad de vida de pasar y de hecho le cambia la calidad de vida a la persona. De superficie a metro, de tiempo. Sí, no, es muy positivo, pero va un poco tarde la construcción de este plan maestro de conectar el metro, o sea, conectar la ciudad a través del metro. $100 millones, escuché este dato a Matías del Río, $100 millones le cuesta 1 kilómetro de metro. $100 millones. O sea, ¿cuánto tiene la línea 3? Tiene como 12. No, claro. Menos de 12. No. Pero en rigor no tiene precio. Dadas las actuales condiciones, no tiene que ser el punto que no tiene precio. Porque te cambia en calidad de vida. Que es una y todas las externalidades. Exacto. Que es una cosa que no se te puede medir estrictamente en... Le subió la pluralidad a mi apartamento ahí en Plaza Ñuñoa, ¿no? Extraordinario. Así, ¿y tú usas el metro? No. Me desplazo en vehículo. Yo fíjate que cuando voy al centro voy al metro. Sí, no, claro, así, pero trabajo, te digo, ¿no? A veces sí ando en metro, pero no, habitualmente para venir para acá en vehículo. Sí. Oye, tenemos a Héctor Cosio en el teléfono. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mirko? Don Héctor, ¿qué tal? ¿Ya se tomó el cafecito? ¿Se despertó? ¿Se despercudió? Sí, bueno, me pasó la cuenta la falta de sueño. Oye, lo que ustedes hablaron, aparte de los tiempos de los desplazamientos, también el ahorro en la huella de carbono es tremendo a partir del metro. O sea, no solamente el nivel de las personas. O sea, el ocupar todo el transporte público, o sea, disminuye ostensiblemente la producción de carbono diario. Son puras externalidades positivas, a menos que te vibre la casa. Exacto. O que te pongan un edificio de 300 personas porque llegó el metro. Sí. Claro. Exactamente. Bueno, yo hoy día quería comentarles un poco a propósito también de este tema, así como haciendo el enganche de la contaminación, de un tema que llevamos en portada en el diario, que es como uno de los un ejemplo más
de cuando el poder se aferra a la legalidad para defenderse de un acto que podría ser o poco ético o ilegítimo o claramente depredatorio. Llevamos la nota en donde se acusa al hijo de José Luis del Río. Recordemos que José Luis del Río es uno de los socios de la familia Solari en la empresa Falabella, en el holding Falabella, de una tala... Y de la constructora del Río, ¿no? Sí, de DERSA. Bueno, esto es un grupo económico que tiene intereses múltiples, en diferentes áreas, y que es presidido en la cabeza, digamos, por José Luis del Río, IDE. Y lo que nosotros estamos contando en esta historia, un poco para situarnos también, Fernando, donde estamos hablando, esta tala indiscriminada de bosque nativo que se da cuenta en la nota de hoy, se sitúa en el sector de Quilicura, en las casas, en la región de O'Higgins. Este es un lugar conocido, pues aparece en los libros de historia, como uno de los más identitarios del bosque nativo chileno. Estamos hablando de bosques centenarios, de boldos, quillay, peumo, también de palma chilena, por ahí cerca. Que dicho sea de paso, es uno de los bosques que produce que transforma en mayor cantidad de la contaminación en oxígeno, el CO2 en oxígeno. Y lo que damos cuenta es que en diciembre del año pasado, ambientalistas, la diputada Andra Sepúlveda por el sector también, y gente que ya pertenece al Partido Regionalista Verde, más de la comunidad organizada, pegó el grito en el cielo en diciembre del año pasado, cuando en un predio importante de propiedad de la sociedad Tralcán, que es presidida por el hijo de José Luis Rodríguez, en este caso Nicolás del Río Silva, empezó a montar retroexcavadoras. Llegaron 7 retroexcavadoras a este espacio de bosque nativo y se pusieron a cortar como locos, a arrancar de raíz. El bosque nativo se calcula que más o menos son como 40 o a 50 hectáreas de puro bosque nativo para realizar un proyecto. Ahora, ¿cuál es el proyecto? Me imagino que se podrían preguntar ustedes. Palto. O sea, un gran negocio. Lo más rentable, claro. Es una gran negocio la palta, con una exportación frutícola tremenda afuera. Pero también tiene externalidades negativas también importantes. Recordemos lo que pasa en Petorca, está todo plantado de paltas, pero eso produce una escasez hídrica que determina, digamos, que no solamente repercute en que no pueden plantarse otro tipo de especies en el lugar, se muere, digamos, todo el autóctono, sino que también repercute también en la vida de las personas. Modatima y todos estos movimientos dan cuenta de ello. Sí. Dime. No, el bosque nativo que está en la zona ese no estaba protegido. Mira, lo que pasa es que la responsabilidad de la protección de los bosques recae en CONAF. No todo el bosque nativo que está en Chile está prohibido completamente. Lo que sí es que la CONAF es la que tiene que resolver cuando se presenta un proyecto, por ejemplo, en este caso, digamos, agrícola, es la que tiene que resolver si existen las condiciones en ese lugar para poder, digamos, hacer un cambio de suelo, por ejemplo, de suelo forestal a suelo agrícola para llevar a cabo un emprendimiento. Este sector, no todo el sector está protegido en términos, digamos, legales, pero sí existe una valoración de parte, digamos, de todo el mundo ligado a la protección del medio ambiente y específicamente de CONAF, de que este es un valle que tiene que preservarse y hacer todos los esfuerzos necesarios para preservarse. Yo creo que en términos éticos, si estamos hablando de un bosque protegido, que se le dé el permiso a una empresa, aun cuando sea propietaria del fondo, para que arranque de raíz el bosque nativo, es lo más complejo. Y es lo que pasó en este caso, porque nosotros lo que estamos dando cuenta es que Nicolás del Río lo que hace es compra 85 hectáreas de bosque nativo en el sector de Quilicura Las Cabras,
y presenta un cambio de uso de suelo al Servicio de Impuestos Internos de suelo forestal a suelo agrícola. El punto es que ese cambio que se puede hacer en términos administrativos, el Servicio de Impuestos Internos no ejerce ninguna acción vinculante con la CONAF para que la CONAF otorgue el permiso a la empresa en particular para que arranque los árboles. Una cosa que tú lo puedas hacer en términos de Servicio de Impuestos Internos y otra que directamente el órgano estatal encargado de la protección de los bosques interprete eso como un cambio real del uso del suelo y autorice la tremenda tala. Y eso es lo que pasa aquí en este caso. Nosotros conversamos con Nicolás del Río ayer para esta nota, y él es el que nos confirma que va a ser un proyecto de paltas en el sector. Bueno, también agrega que se va a proteger bosque nativo y que nadie se ha acercado a contarles las características del proyecto. Bueno, nosotros le preguntamos sobre las características específicas del proyecto y no las comentó en el detalle, comentó en grandes términos. Y lo que aquí se denuncia, aparte, digamos, de lo que podría ser resultar a todas luces ilegítimo, que llegar y cortar tremendo, digamos, todo un patrimonio natural para hacerlo un negocio altamente rentable, es que también se utilizan, según se denuncia, subterfugios administrativos para hacer eso. En este caso tira la CONAF también un poco contra las cuerdas, porque tampoco se sabe si la CONAF desde cuándo ha estado interpretando este tipo de normas y ha estado permitiendo que empresas agrícolas en el sur de Chile arrasen con el bosque nativo mediante este vacío administrativo. De hecho, se pidió una comisión investigadora para poder revisar cuáles fueron los procedimientos y cómo operó la fiscalización de CONAF en este terreno para que así autorizara la tala de bosque nativo. Hay otro punto también que nosotros quisimos hacer ahí un poco hincapié. No sé si se acuerdan ustedes cuando salió el tema también de las platas del presidente Piñera y de que los nietos aparecían utilizando instrumentos financieros. Sí, claro. Claro, aquí pasa un poco lo mismo, porque revisado un poco la sociedad agrícola Travilcán S.p.A., esta es una sociedad que pertenece un 100% a Nicolás del Río, que es uno de los 7 hijos de José Luis del Río. Y esta, como todas las empresas, parte con un capital de 1 millón de pesos, pero al cabo de un año se le hace un importante aumento de capital. O sea, cuando hablo de importante, hablo de realmente importante. Pasaron de 1 millón de pesos a un aumento de capital de 38.500 millones de pesos. Uno se pregunta, bueno, este es un abogado, claro, tampoco un abogado muy joven, pero tampoco es un abogado que tenga tanta trayectoria, tiene menos de 40 años. Uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sale el capital para que él aumente una sociedad de 1 millón a 38.500 millones de pesos? Y ahí nos dimos cuenta que, claro, que en realidad este aumento de capital respondía a un aumento de capital mayor de la empresa madre que maneja su padre, José Luis del Río Guide, en donde sus hijos, a través de diferentes instrumentos financieros, hicieron aportes de capital de esta naturaleza, entre los 30 y los 40.000 millones de pesos. Y ahí viene la pregunta de la legitimidad, porque uno dice, bueno, ¿quién es el que está poniendo la plata? En definitiva, ¿quién es el que está detrás realmente, digamos, a partir, digamos, del circuito del dinero? ¿Quién es el que está detrás de este tipo de emprendimientos, como ellos los denominan, donde sin remordimiento alguno llega y se tala todo un bosque que es irrecuperable desde el punto de vista de la diversidad biológica? Y nosotros nos hacemos esa pregunta, porque este es patrimonio, en definitiva, financiero de José Luis del Río, quien, como dijimos al comienzo, es uno de los socios, digamos, más antiguos de la familia Solari en Falabella. Y precisamente Falabella, donde él, digamos, es el socio importante, es una de los holdings que ha intentado últimamente mostrarse como una empresa del retail muy verde. Falabella tiene planes de protección del medio ambiente, de reducción en sus procesos para reducir el CO2. Entonces aquí uno ya se va enfrentando, digamos, un poco cuando el dinero, el círculo del dinero pierde su rastro y finalmente uno se topa con cuestiones ya derechamente
derechamente éticas. Defiendes por un lado con una empresa algo y con la otra empresa haces todo lo contrario. No, claro, además el tener toda esa espalda te hace virtualmente intocable. Política, judicialmente, mediáticamente. Oye, y dime una cosa, ¿y las autoridades regionales qué han dicho? Mira, las autoridades regionales, la Seremi de Agricultura, que es la que tiene que ver más en primer lugar, en principio, respaldó la legalidad del procedimiento. Es decir, a ver, la sociedad Tralcan solicitó el cambio de suelo a CONAF y CONAF le entregó la resolución, entonces ellos son libres de cortar lo que quieran. Pero ante tal ruido que se hizo en ese minuto, que incluso llegó a que ecologistas, que la diputada se tomara las dependencias de la Seremi de Agricultura de la sexta región, sí, es que se puso de una suspensión temporal de la tala, que vence ahora el 28 de enero. O sea, durante estos últimos 30 días no han podido cortar nada a la espera, digamos, de que CONAF revise su reglamentación interna para saber si hubo un mal procedimiento. En el caso que determinen que todo tuvo en regla, a partir de, no sé, de una semana más, la familia del Río puede seguir cortando árboles, puede seguir cortando bosque nativo. Sí, ahora es notable porque justamente esto ocurre en la semana, o se ventila en la semana en que la ministra de Medio Ambiente anuncia que van a haber una nueva ley de sanciones medioambientales que contempla incluso penas de cárcel, aparte de las multas, ¿no? Es decir, como que formalmente aparece en la agenda el tema de la preocupación medioambiental, una política pública, pero el sistema está tan lleno de recovecos que finalmente por la vía de lo administrativo tú te puedes pitear el bosque nativo, que debería ser hoy día considerado como un patrimonio nacional, todo el que existe hasta ahora. Esto porque finalmente el bosque nativo es no solamente el que mejor preserva los ecosistemas donde está instalado, porque es una producción de la naturaleza, está la tecnología de la naturaleza operando ahí con plena eficacia, sino que porque ante el desafío del cambio climático, uno de las grandes salidas a esto es la reforestación. Para la forestación permite la reabsorción del carbono en la tierra, que es de lo que hemos llenado como fuente contaminante todo el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Creo yo, Mirko, o parte del problema, también te cuento a ti, Héctor, tiene que ver con varias cosas que son psicológicas cuando tú tienes la posibilidad de llevar adelante un emprendimiento o una empresa extraordinariamente potente en términos económicos, donde tú miras esa empresa no de acuerdo a lo que se pierde, sino que lo que se va a ganar. Y tú dices públicamente que vas a generar una cantidad de empleos, dices públicamente que el PIB va a subir, porque eso que no generaba rédito, esa zona, va a generar hoy día un rédito a través de la exportación de palta. Y en definitiva, tú ignoras todos los argumentos, qué sé yo, ecológicos que tú acabas de dar, porque no te sirven para reforzar la decisión que ya tomaste. Y por lo tanto entregas una serie de argumentos, en cambio, que todos tienen que ver con cosas que a una gran cantidad de personas probablemente le hace todo el sentido del mundo, porque creen que lo que importa es la economía. El crecimiento se logra todo, claro. Exactamente, que una cosa del crecimiento estamos colapsando ambientalmente, bueno, estamos full calentamiento global y cambio del clima, por eso, bien, por esa mentalidad. Pero las razones por las cuales... Por la hegemonía de esa racionalidad. Lógico, las razones por las cuales uno no ve anticipadamente cosas que lo van a dañar es porque los ingresos de esa persona dependen que no los vea. Los ingresos futuros de esa persona dependen que no lo vea. Ha sido programado para ver solo eso. Exactamente. Cuando tú te convences de una situación, tienes una mentalidad de fanático, si tú quieres, en que solamente ves una situación y todo el resto, o paranoico, todo el resto tiene que ver con esa situación, tú invisibilizas el resto. Y por lo tanto, el punto, por eso te preguntaba por las autoridades locales, porque esta es la típica situación donde alguien externo con poder tiene que advertir.
No puede ser la misma persona si la persona lo que está viendo es el negocio. Claro, que precisamente donde empiezan a fallar. Yo creo que efectivamente es todo eso elemento, y además lo que se pone en manifiesto también, por una parte, es, claro, que el negocio pasa a ser, digamos, lo prevalente respecto, digamos, del daño causado. ¿Y qué pasa con este tipo de negocio? Recordemos también que aquí en Chile también se maneja el poder del 0,1% de una manera importantísima. O sea, no solamente conocen o tienen influencia sobre, ya lo hemos visto con el tema de las plantas políticas, tienen influencia sobre parlamentarios, decisiones de leyes y otras cosas, sino también conocen muy bien la legislación, tienen regimientos de abogados que conocen muy bien dónde están los vacíos, dónde están los subterfugios para poder llevar a cabo, para poder llegar a estos proyectos, además con una suerte de legitimidad que a mi modo de manera es falsa, que tiene que ver con los planes de manejo, es decir, yo puedo cortar, puedo arrasar todo un bosque, pero te planto, no sé, lejos en otra parte tanta cantidad de árboles. Entonces eso es como una especie de compensación por la cual se escuda se defiende, se trata de ocultar el verdadero hecho, mostrando la externalidad positiva, los empleos, el aumento del PIB, todo ese tipo de cosas, y además también una compensación ambiental dada por el organismo fiscal, en este caso la CONAF, con un plan de manejo que no tiene ninguna relación. Aquí tú podés, por ejemplo, plantar, reforestar, como decía Mirko recién, una zona, pero ya arrancaste un bosque milenario que es irrecuperable. O sea, estamos hablando de árboles que tienen 200 años, es un bosque muy denso, mediante argumentos de esta naturaleza y subterfugio. Esto también que habla de la ministra, esta posición del gobierno también en medio ambiente, el anuncio de que vamos a celebrar la cumbre de cambio climático en Chile, donde da la impresión que es más importante el cómo vamos a hacer, digamos, cómo vamos a ser de anfitriones, de estar muy preocupados de todo ese tema, del tema logístico, los cócteles, las invitaciones, pero del fondo, no sé, uno ve contradicciones. Las contradicciones las ha dado el propio presidente en sus discursos y después en sus actuaciones, y se ven en este tipo de detalles. En este tipo de detalles, donde por una parte se intenta proteger el medio ambiente, se habla de cambio climático, pero circunstancias como cortar 40 hectáreas, y si esto, digamos, no lo logran detener, van a seguir cortando hectáreas de bosque nativo en esa zona, si no es otra cosa que calentar más el planeta y producir más problemas, no sé qué. O sea, Piñera es el epítome del empresario, del personaje que ve la realidad, todo lo vivo lo ve como un elemento productivo. O sea, Piñera solo ve dinero. Sí, pero él construye una función de esa mentalidad. Déjame hacer no hay que esperar nada de este gobierno importante en esa materia. Déjame poner un matiz ahí, porque yo creo que ahí hay para la cosa personal, el presidente Piñera, para la cosa personal, Tantauco, te puede conservar cualquier cosa. Su relación con Tompkins y lograr a través de esa conversación y montones de otras que se materializaran, que determinadas voluntades que tenía el empresario norteamericano a la hora de su muerte era trasladar determinados parques y dárselos en donación al Estado. Esa relación, el presidente Piñera no solamente la acepta, sino que además la difunde. Su situación particular. Y el punto tiene que ver cuando... Y es la típica situación de, está bien, todo maravilloso, pero no en mi casa, cuando te dice, o cerca mío, que es cuando pasa una cosa de este tipo al lado de su casa, probablemente el presidente Piñera va a saltar y va a decir, perdóname, eso es antiecológico. Pero si eso mismo tú lo haces en la 8ª región o en la 6ª región, eso es un estímulo para el crecimiento del país. Claro, porque esa es la mentalidad, esto es de alguien o es de nadie. O sea, no se puede concebir que hay algo que es de todos. No solo de todo el país, pero a lo que me refiero es que el presidente tiene
sí, ahí puede que tenga tiene una visión sensibilidad. tiene una visión ecológica que funciona para su pertenencia, pero para las situaciones de otro... puede tener alguna sensibilidad con la moda de lo ecológico. No sé, no lo conozco tanto como... Bueno, igual tiene, digamos, un tremendo parque ahí en Chiloé que es de él y que tiene preservación ecológica, claro. Esa pulsión del mundo como un lugar para depredar, porque es un lugar al que tenemos que sacarle máximo rendimiento. Es lo que está en el fondo de esto, y eso informa, por cierto, a este gobierno, o sea, esto es visto como un proyecto de inversión que va a tener impacto en el PIB, antes que nada, y de eso está Cheque Piñera y Cheque, el grueso de la élite gobernante, si no, hace rato que tendríamos... Yo no tengo idea, hay montones de empresarios de todos signos económicos que de repente tienen unas cosas y te la explotan. La misma cosa que ha pasado un poco más arriba en el norte, Héctor, ayúdame, con de Perelloma y todo eso, que también creo que son paltas. Sí, Petorca. Bueno, sí, todo lo que la zona lógico, pero a mí no me extrañaría que él, como otras personas, como el presidente Piñera, llega a su casa de San Damián, va a la casa de algunos de estos otros empresarios, y esa casa está atiborrada de árboles maravillosos, tiene un jardín. No cabe la menor duda. No me cabería la menor duda. Tiene un jardín fantástico, extraordinario, porque ese es el lugar donde él vive, ese es el lugar donde él está y es el lugar que aprecia. Donde la naturaleza pasa a ser un factor de privilegio. Claro, cuando lo otro es un factor de producción. Por eso que cuando Tautauco, yo le encuentro toda la razón al presidente cuando defiende Tautauco y defiende su mirada ecológica respecto a lo que hizo Tompkins, porque eso tiene que ver con un hábitat que lo toca. Pero cuando eso está más atrás o está más afuera, y no estoy hablando solamente del caso del presidente Piñera, eso pasa en términos de la incoherencia que muchos tienen, que sus jardines son fantásticos y crían y se demoran 20 años en sacar un árbol maravilloso, extraordinario que tienen, pero talan todos los bosques a la primera en el lugar donde ellos hacen el dinero de la naturaleza. Te repito, es el concepto de la propiedad. En ese caso, él no está defendiendo el bosque, está defendiendo su propiedad. Porque, te repito, si no es mío, no es de nadie, o si no es de alguien, no es de nadie. No, si no es mío, tengo que sacarle provecho. No se concibe que hay cosas que son de todos. El agua, los bosques, el aire son de todos, no solo de todos los chilenos, sino de toda la humanidad. Mira, haciendo un breve resumen, estoy escuchando la musiquita ya que estamos llegando al final, es que hablabas tú recién, Fernando, incluso nombraste el nombre de Pérez Lloma. Ayer llevamos otro tema muy relacionado que tiene que ver con las dunas de Concón, donde Pérez Lloma y la familia de Carlos Figueroa, también dos próceres de la Concertación y del Partido del Orden, están peleando con el fisco hace muchísimo tiempo por el campo dunar en Concón. Esos son dunas, arenas milenarias que no tienen nada que ver con la arena de la playa, sino que son dunas creadas por el paso del tiempo durante miles de años, que es un sector que ya está consagrado como patrimonio natural. Y sin embargo estas empresas están cobrando al fisco cerca de 80.000 millones de pesos por la plata que dejaron de ganar cuando se les ocurrió proteger el lugar. O sea, ahí tenemos un claro ejemplo de todas las contradicciones que hemos estado hablando ahora. O sea, si yo tengo esto y le puedo sacar plata y me prohíben hacerlo porque hay que protegerlo porque este es patrimonio de todos, o sea, al carajo, ahí hay un problema. Eso es lo que estamos viendo. Ya pues, Héctor Cosio, gracias por haber estado en contacto con nosotros, que te vaya muy bien. Chao, nos vemos ahí el viernes repasando Federico. Ya pues, que te vaya muy bien. Chao, Mirko. Chao. Nos vemos. Chao. Volvemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.